Hoy día vamos a ver otro de estos milagros, otra de estas obras majestuosas del Señor Jesús, que la realizó con toda su autoridad. ¿Bien? Porque en realidad lo que el capítulo 8 y 9, fíjese ahí, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 9, son dos capítulos completitos del Nuevo Testamento, en donde, si usted quiere leer eso en casa, tiene que comprender que lo que Mateo está escribiendo allí, él lo está escribiendo con un propósito. Cuando Mateo escribe, al igual que todos los evangelistas, Mateo escribe con un propósito, que no es el mismo propósito de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Y Mateo, cuando escribe, no escribe solamente para que tú conozcas la historia de lo que sucedió. Es decir, no es para contarte la historia. Él escribe para que a través de la historia tu alma, porque si tú eres creyente, está tratando con tu alma, para que tú al escuchar esa historia y al reflexionar sobre ella, y en particular al escuchar una enseñanza acerca de la historia, tu alma pueda ser impactada y pueda verse enfrentada directamente con tu Señor. Ese es el propósito de Mateo, de relatarnos una historia. Y el evangelista Mateo, como lo dije en ese momento, entre el capítulo 5, 6 y 7 habla del Sermón del Monte, es decir, pura enseñanza, en donde el Señor Jesús se sentó a enseñar. Pero en el capítulo 8 y 9, el Señor Jesús ya no se sienta, no está sentado. Está caminando, está recorriendo, está en una barca, está en una casa, está en un campo, está recorriendo los distintos lugares y en cada uno de sus lugares Mateo escoge relatarnos un hecho extraordinario que hizo el Señor Jesús en esos dos capítulos. Está lleno de 10 hechos extraordinarios. Y Mateo los escoge así con pinza para hablarnos de un tema. Y ese tema es hablarnos de la autoridad que Cristo tiene, no sobre el mar, como calmó la tempestad, no sobre la enfermedad de la lepra, como sanó un leproso, sino que Mateo nos quiere hablar de la autoridad que Cristo tiene en la vida de un creyente. Y por eso nos muestra estas 10 obras de extraordinaria autoridad. Autoridad, en primer lugar, ya lo vimos, autoridad para sanar a un hombre con una enfermedad mortal que lo conducía a la muerte segura. ¿Cuál era esa enfermedad? La lepra. ¿Lo recuerdan? Bueno, autoridad para sanar también al siervo del centurión y lo sanó con una sola palabra, a distancia. Autoridad para sanar también a la suegra de Pedro. La sanó y la puso a servir. Es decir, el Señor tiene autoridad para restaurar a alguien al servicio. Y autoridad también en el mundo espiritual, que es lo que vamos a ver hoy día. Porque el Señor se enfrentó a 2 endemoniados y los liberó de esos demonios. Y autoridad también para perdonar pecados. Dice la Biblia que la gente, ante tanta muestra de semejante autoridad, dice que se maravillaba de ver tantas cosas. Y decía que nunca se había visto cosas semejantes en Israel. Alguien que diera tal demostración de poder y de autoridad. Pero sus discípulos, aquellos que le estaban observando, como tú estás observando hoy día la palabra de Dios, ellos dijeron esto. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y a lo largo de estos 2 capítulos, Mateo nos muestra a los discípulos del Señor aprendiendo de la autoridad de Cristo, para que comprendan así un poquito que parece ser que así como Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades, parece que tiene autoridad sobre mi vida también. Y a lo largo de estos 2 capítulos, ellos aprenderán sobre la fe, que la fe descansa sobre esa autoridad de Cristo. No es una fe cualquiera. Que es una fe que puede descansar sobre las manos amorosas del Señor Jesús, que siempre es nuestro protector y nuestro cuidador.
aprenderán finalmente de que Cristo está llamando no a cualquier hombre, está llamando a aquellos que dicen ser sus discípulos para que le respondan a este llamado de autoridad que Cristo tiene sobre sus vidas, para que le den una respuesta. Así que vamos a leer el pasaje que les voy a proponer hoy, pero es inevitable al leer este pasaje que tú debas preguntarte. Si tú vienes y nos sentamos y escuchamos, es inevitable que debas preguntarte, tú, estimado hermano, al exponer y leer estos pasajes, a preguntarte si realmente estás siguiendo a este Señor Jesús con la autoridad que tiene sobre tu vida. Así que vamos a leer capítulo 8, la última sección del capítulo 8, ahí donde dice que Jesús sanó a 2 endemoniados. Capítulo 8 de Mateo. Versículo 28. Los endemoniados gadarenos. Bien. Así que yo te invito a que pongas atención en la lectura. Ya sea que lo sigas con tus ojos o solamente escuches con tu oído, pero que tú pongas atención. Bien. Dice así. Son solo 7 versículos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Señor, quédate en nuestra casa. No, no fue eso, ¿no? Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Este pasaje solamente tiene ¿cuántos versículos? 7 versículos. Está relatado también en Marcos y en Lucas. Y sin embargo, Lucas lo cuenta en 14 versículos, en el doble, 7 por 2, 14. Y Marcos lo cuenta casi en el triple, en 20 versículos. Es decir, da la impresión que Mateo tomó todo el relato de lo que sucedió aquel día y lo condensó, lo resumió, retiró una serie de detalles y dejó aquello que a él le parecía relevante para su tema, lo que él quería transmitir. Retiró todos los detalles que no sirvieran para transmitirnos lo que él quería transmitir. Él quería transmitir un mensaje con estos 7 versículos. Que si tú te vas a leer Marcos y lees sus 20 versículos, probablemente no captes ese mensaje. ¿Por qué? Porque Marcos tiene otro propósito y agrega otra cantidad de detalles para transmitirte otro mensaje acerca de estos endemoniados. Por tanto, muy pertinente que te preguntes por qué el Señor me escribió estos 7 versículos a mí. Si tú eres un hijo de Dios, un creyente, es pertinente que te preguntes por qué el Señor me escribió estos 7 versículos a mí. El trabajo de un predicador es extraer del texto la respuesta a esa pregunta.
y predicártela. Ese es el trabajo de un predicador. Encontrar en el texto qué es lo que Mateo quería decirle a sus lectores. ¿Y qué digo? No Mateo. ¿Qué es lo que Dios quería decirle a los lectores de estos 7 versículos? Yo te puedo decir que el propósito de Dios con estos 7 cortos versículos es concentrar tu atención sobre la autoridad de Cristo. Concentrar tu atención sobre la autoridad de Cristo. Para que respondas personalmente a esa autoridad en tu vida. Lo repito, el propósito de Dios de condensar un relato de 20 versículos en 7 y retirar una serie de detalles de ahí, es para que tú te fijes principalmente, mayormente, concentres tu mirada en la autoridad de Cristo en estos 7 versículos, con el propósito de que tú respondas personalmente a esa autoridad. Así que el acontecimiento que nosotros leímos ocurre en la ribera suroriental del mar de Galilea. Los que conocen un mapa de esa zona pueden ubicarse en su mente. Los discípulos habían atravesado toda la noche ese mar y en ese mar experimentaron la peor de las agonías en medio de una tormenta, que ya la vemos, y quedaron atónitos con la autoridad de Cristo en medio de la tormenta, mientras las aguas subían y bajaban como verdaderas paredes a su alrededor. El Señor se levanta, le dice, calla, enmudece, y todos hacen quieto, quietud total. Ellos quedan choqueados, sorprendidos y dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y cuando llegamos al relato de los endemoniados, este que acabamos de leer, por decirlo así, este exorcismo que ocurrió aquí es el evento de todo el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer es el evento más documentado entre los 3 evangelios. Y Mateo, como dije, escoge así en el lenguaje médico, quirúrgicamente las palabras para llamar tu atención sobre Cristo. No nos habla, por ejemplo, Mateo, no nos habla de los muchos intentos que tuvieron las personas del lugar, los de Gadara, por controlar a estos endemoniados, que sí nos lo dice Marcos y sí lo dice Lucas. Tampoco Mateo gasta tinta para describirnos la horrible forma de vivir de estos endemoniados. No habla de eso Mateo, pero sí lo hace Marcos. Tampoco menciona el intento que hicieron los demonios por hacerle jurar al Señor Jesucristo que no los iba a atormentar. Te conjuramos. No lo relata Mateo eso tampoco. Tampoco se detalla nada del diálogo extenso entre el Señor y los endemoniados. Tampoco se nos muestra la restauración de estos dos endemoniados, que sí está relatada en Marcos y en Lucas. Y el diálogo que tuvo con el Señor estos endemoniados y la misión que les entregó el Señor, que está relatada en Marcos. Anda a la casa de tus padres y de los tuyos y cuenta. Esa misión tampoco está relatada en Mateo. Le digo más, parece ser que en este relato a Mateo se le olvidó, por decirlo entre comillas, se le olvidó, porque él lo escogió así. Hasta los discípulos desaparecieron del relato. Si usted lee los 7 versículos, ni siquiera están los discípulos. Sacó a los discípulos del relato, a pesar de que estaban ahí o no estaban ahí. Se vienen bajando de la barca junto con él, ¿no? Habían recién salido del mar de Galilea, recién de la tormenta, viajaron toda la noche con el Señor, quedaron pasmados con la autoridad y el poder de Cristo, llegan a la otra orilla y Mateo comienza su relato así. Mire, verso 28, ¿cuándo? ¿Cómo dice? Verso 28. ¿Cuándo? Cuando llegó. ¿Eso es plural o es singular? Lucas, ¿es plural o singular cuando llegó? Solo. ¿Pero estaba solo? No estaba solo. Y sin embargo, Mateo, de un plumazo, retira a cualquier otro protagonista que no sea Cristo.
No dice cuando llegaron y junto con sus discípulos llegaron a la tierra de Gadara. No, saca a los discípulos de la escena y te habla solamente de Cristo. Es decir, es evidente, por esto y otros detalles, es evidente el esfuerzo narrativo que tiene Mateo al narrar la historia. El propósito de Dios es concentrar tu atención en Cristo y su autoridad. Y que cuando tú te concentres en eso, te des cuenta de que tienes que responder. Que no es gratis hablarte de la autoridad de Cristo. Que tienes que responderle a Cristo porque Él te llama que te sujetes a su autoridad. No puedes estar toda la vida de creyente sin dar respuesta a la autoridad de Cristo. Entonces, cuando llegó a la otra orilla, dice el verso 28, a una tierra administrada mayormente por gentiles, la tierra de Gadara. Probablemente cuando llegó estaba recién amaneciendo o aún oscuro, o recién los primeros rayos de luz se empezarían a notar porque estuvieron toda la noche en el mar de Galilea los discípulos con el Señor. Llegan a la otra orilla muy de mañana o aún oscuro a lo mejor, y pasando por un camino, eso es lo que está sucediendo. Pasando por un camino, yo me imagino, porque dice el texto, ¿no? Dice, a la tierra de los Gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo me imagino que había un camino que unía el pueblo con el puerto donde llegó el Señor Jesús, donde llegaban las barcas de los pescadores. Y en ese camino había un cementerio. Así me imagino la escena. Y el Señor caminando desde el lugar de las barcas y la orilla del lago, empieza a caminar por ese camino de piedras y de tierra, rumbo hacia la ciudad, en esa dirección. Y en esa dirección dice que salen a su encuentro los dos endemoniados. Dejan sus actividades demoníacas que tenían entre los sepulcros para venir a presentarse delante del Señor, para venir a encontrarse con Él. Y fíjese que el ritmo del relato, Mateo no gasta tiempo entregando detalles. Dice que Jesús llega a la orilla, los demonios se presentan delante de Él, así cortito. No gasta tiempo en dar detalles. Y eso ya de entrada destaca un primer hecho de la autoridad de Cristo. Esos demonios no venían a atacar al Señor Jesús. No venían con ese propósito. Estos demonios venían a presentarse, estos hombres endemoniados, venían a presentarse como quien se presenta delante de una autoridad. Vinieron a encontrarse con su autoridad. Porque los demonios sí se sujetan, a pesar de que los hombres no, los demonios sí se sujetan a la autoridad de Cristo. Y cuando esos demonios vinieron al encuentro de Jesucristo, no venían a atacarlo, no venían a rebelarse contra Él, venían a sujetarse a Él. Fíjese en el contraste que aparece al final del versículo 28. Dice, ¿cómo eran estos demonios? Feroces, ¿cómo dice? En gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Y qué dice el versículo 29? Y clamaron. ¿Qué contradicción o qué contraste es ese? Un par de endemoniados feroces a tal punto que nadie puede pasar por el lado de ellos porque al que pasa lo atacan, pero cuando llegan delante del Señor, claman, ruegan, piden. Mateo lo presenta a propósito, ese contraste. Nuevamente autoridad. Y en las pocas palabras de la mitad del versículo 29 en adelante, que registra Mateo, le reconocen como el Hijo de Dios, ¿cierto? Dice así, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconoces que Él tiene toda la autoridad sobre ellos. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué es lo que están reconociendo con todo eso?
que Jesucristo tiene la autoridad de ejercer juicio sobre ellos, que Jesucristo tiene la autoridad para llegar allí a ejercer ese juicio con ellos, que Jesucristo tiene la autoridad incluso para hacerlo antes de tiempo si a él le place. Y lo único que ellos quieren saber es que si eso es lo que está sucediendo. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y enseguida, versos 30 y 31, ellos le ruegan. Sigue poniendo énfasis sobre la autoridad de Cristo. Les ruegan los demonios, porque ellos saben que ellos no pueden permanecer adentro de esos hombres ante la presencia de Cristo. Tienen clarito que no pueden seguir estando dentro de esos hombres. Y entonces les dice así, verso 31, le rogaron diciendo, si nos echa afuera, permítenos ir. Ese si nos echa afuera, este es el sentido de esa frase. El sentido es, dado que nos vas a echar fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Se entiende? Dado como un hecho verdadero, dado que nos vas a echar fuera, porque eso va a suceder, porque no podemos estar aquí delante de tu presencia, nosotros atormentando a estos dos hombres, y que tú no hagas nada, eso no va a suceder, nos vas a echar fuera. No nos mandes al abismo. Permítenos ir a aquel hato de cerdos. Autoridad. Porque el Señor no les permitiría, bajo ningún punto de vista, que ellos siguieran dañando a esos hombres. Yo podría decir aquí un pequeño paréntesis. La hipocresía, podríamos llamar aquí la hipocresía del mal. La hipocresía del mal. El mal tiene hipocresía. El mal es falso. Porque fíjense lo que piden estos demonios. Han venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Se dedicaban a atormentar a estos hombres y a todo el pueblo, ¿o no? Sin embargo, al momento de pedir clemencia, dice, han venido para atormentarnos. No nos atormentes. La hipocresía del mal. Entonces le dicen, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Eran, de acuerdo a Marcos o Lucas, eran como 2000 cerdos. Pero todas estas expresiones que Mateo se ahorra es para siempre destacar la autoridad de Cristo. Y enseguida dice el versículo 32, viene la única palabra de todo el relato, la única palabra que Cristo pronunció. Nuevamente, Mateo no gasta tinta sin propósito. ¿Y cuál es esa palabra? Nada más que esa. Está escrita como una orden. ¡Id! ¡Vayan! Le doy permiso. Es una instrucción. Vayan a aquel hato de cerdos, se los mando, pero salgan ya. Y ya sabemos el resto de la historia. Los cerdos caen al agua del mar por un despeñadero y mueren. Los que lo apacentaban a esos cerdos huyeron, fueron a la ciudad, contaron lo de los cerdos, eso fue lo primero que contaron, y también contaron lo de los endemoniados, como un apéndice de su historia. Pero lo que realmente contaron es los cerdos, lo que pasó con los cerdos que ellos estaban administrando. Toda la ciudad sale al encuentro al verle y le ruegan que se vaya. Ándate de nuestros contornos. Yo a mis hijos pequeños suelo contarles historias. A veces lo hago seguido y otras veces no tan seguido. Y les cuento a veces historias verdaderas y otras que son producto de mi imaginación. Y por tanto, cuando yo le cuento historias a ellos, yo soy el narrador de esa historia. Yo la estoy narrando. Y mientras la voy narrando, yo me voy fijando en ellos, en su atención, a ver si están perdiendo la atención en la historia o no. Y a veces, mientras le estoy narrando la historia,
yo uso ciertas palabritas para llamar su atención en ciertas cosas del relato, que no quiero que se pierdan. Aquí viene algo importante que no se lo pueden perder la historia. Así que yo ocupo una palabrita para llamar su atención y que se concentren de nuevo. ¿Sabe cuál es esa palabra? Les digo así. Y de repente, la Emma se rió porque se acordó. Y dejo una pequeña pausa ahí de 1 segundo, 2 segundos. Y de repente, cuando yo uso esas palabritas, los 6 ojos así se dan vueltas. Y estaban medio distraídos, pero ¡guau! Se vuelven a concentrar. ¿Cuándo ocupo esas 2 palabritas yo y de repente? Para que no se pierdan algo importante del relato. Para llamar la atención, porque aquí viene un detalle importante del relato. Y de repente, saben que viene algo importante. Es lo mismo que sucedía en un programa de televisión hace muchos años atrás, que ¿cómo es que se llamaba este programa? Maravilloso. ¿Alguien lo recuerda? Maravilloso. Pasaban videos de animales por televisión con cosas sorprendentes sobre los animales. Pero a veces pasaban videos cortitos para competencia de los presentes y les pasaban un video que tenían que fijarse los asistentes en el video sobre las cosas maravillosas de los animales. Y antes de que comenzara el video, decían así unas palabras. Atención. ¿Así lo recuerdan? Cuando aparecía esa palabrita atención, quería decir que todos tenían que poner atención, dejar de hacer lo que estuvieran haciendo, porque aquí se viene algo importante. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque Mateo, en su relato, hace eso. Pone una llamadita de atención en estos 7 versículos, en ciertas cosas bien específicas para que tú te fijes. Y si estás medio distraído, pongas atención. ¿Y sabe cuántas veces lo hace? Solo en 7 versículos. 3 veces. 3 veces hace una llamada de atención. Y quiero que leamos esas 3 llamadas de atención. Vamos, versículo 29, primera llamada de atención. Porque de allí vamos a sacar 3 principios para el hombre o la mujer de Dios que quiere sujetarse a su autoridad. ¿Bien? 3 principios. Primera llamada de atención, versículo 29. El español no la traduce, pero en el texto griego sí está, y yo se la estoy mostrando, ¿ok? Dice el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿cierto? Pero ahí debiera decir así. Atención. Y ellos clamaron diciendo. Ahí hay una primera señal de atención. Atención. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Es decir, esto que acaba de escribir Mateo le está diciendo al que lee, pongan atención, que esto es importante para hablar de la autoridad de Cristo. Dice que los demonios clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Segunda llamada de atención, versículo 32, en la mitad. Dice así, versículo 32. Fíjese ahí. Y he aquí, ese he aquí, lo tradujeron. Esa es una atención. Usted puede decir, y atención, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por el despeñadero. Atención, lo que sucedió con los cerdos, todos murieron por el despeñadero. Atención con eso. ¿Cuál es la primera atención? Sobre el reconocimiento que hicieron los demonios sobre la autoridad de Cristo. Y lo obedecieron. ¿Cuál es el segundo llamado de atención? Sobre lo que sucedió con los cerdos. Tercer y último llamado de atención, versículo 34, el último. Y aquí debiera comenzar con atención. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El propósito de Dios de concentrar tu atención es que tú concentres tu atención en estos 3 llamados de atención, porque nos hablan algo acerca de la autoridad de Cristo. Pon atención en otras palabras sobre esto.
Primero, pon atención sobre la respuesta de los demonios a la autoridad de Cristo. La respuesta de los demonios a la autoridad de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de los demonios? Es sujeción. Hay que observar bien el texto, porque efectivamente la respuesta de demonios, uno dice, oh, los demonios, súper malos. Bueno, ellos se sujetaron. Entonces, primera atención que tú debes poner, que Mateo quiere que tú pongas es, oye, hasta los demonios se sujetan a Cristo. Segundo llamado a atención, lo de los cerdos, ¿cierto? En el versículo 32. Y aquí tenés que poner atención sobre esto. El uso que Cristo hace de sus recursos con un solo objetivo, llamarte. El uso que Cristo hace de sus recursos, porque esos cerdos no eran de los apacentadores. Esos cerdos no eran de los jefes de los apacentadores. ¿De quién es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita? De Dios. Y Jesucristo tenía plena autoridad para hacer lo que quisiera con esos cerdos. Ahora, como vamos a ver enseguida, Él hizo eso de los cerdos con un propósito. Porque Él hace uso de sus recursos con un propósito. Llamarte. Y tercera atención es la respuesta de los hombres a la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de los hombres a la autoridad de Cristo? Díganlo. En una palabra, rechazo. ¿Cuál? Expulsarlo. Rebeldía. Rechazo. Rebelarse contra la autoridad de Cristo. Rebelión. Entonces, sujeción, llamado, rebeldía. Y de estos tres llamados que el Señor Jesucristo hace, vamos a sacar tres principios sencillos. Tres principios sencillos que nos guían al creyente, no a cualquier persona. Al creyente te guían a sujetarte a la autoridad de Cristo. Primer principio, muy brevemente, sujetarnos a su autoridad implica obedecerle. Eso es lo que aprendemos de los demonios. Primer principio que se desprende del versículo 29. Sujetarnos a su autoridad implica obedecerle. Si no estamos teniendo una disposición, tal vez no perfecta, pero sí una disposición de obedecerle, no podemos decir que no estamos sujetando a su autoridad. Los demonios se sujetaban y el principio que hay detrás de eso es que sujetarnos a la autoridad de Cristo implica obedecer. Los demonios reaccionaron rápidamente ante la presencia de Jesús. Ellos reconocieron que estaban frente al Hijo de Dios, que ese que se llamaba Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que tenía plena autoridad para mandarles a ellos, para juzgarles, para anticipar el juicio, para hacer lo que quisiera. Y el Señor no respondió ninguna de sus preguntas. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentar? No respondió nada de esas preguntas, Señor. Pero sí les atendió y respondió un ruego. Permítenos. Y él respondió en línea con su propósito de salvación. Que esos demonios salieran de esos hombres, era su propósito de traer sanidad sobre la vida de esos dos hombres. Y como veremos al terminar, que esos demonios fueran donde esos cerdos también estaba en su propósito. En todo este relato, hay tres grupos que le ruegan al Señor algo, en estos cortos 7 versículos. Los demonios le ruegan al Señor algo y el Señor se los concede. Permítenos.
El pueblo le ruega al Señor algo y el Señor se los concede. Apártate de nosotros. Y el ex endemoniado le ruega al Señor algo y el Señor también se lo concede, pero modificando su petición. Déjame seguirte, le dijo el ex endemoniado. Y el Señor le dijo, la manera de seguirme es que vayas a los tuyos, a tu casa y a los tuyos y les cuentes cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Pero fueron 3 ruegos distintos. Los demonios le rogaron poder seguir caminando su camino de perdición. El pueblo le ruega, no te metas en mi vida, nuestra vida. Y el hombre salvado le ruega, déjame seguirte. Entonces, el reconocimiento de la autoridad de Cristo en la vida de un creyente implica acudir a Él para rogarle poder seguirle. Señor, déjame seguirte. Sujetarnos a Él implica obedecerle. Segundo principio, que se desprende de esos cerdos que murieron ahogados. Este es el principio. El Señor usa sus recursos para llamarte. El Señor usa sus recursos para llamarte. La consecuencia de la dirección del Señor sobre los demonios es la muerte de estos cerdos. Estos cerdos pierden total control sobre sí al ser poseídos por estos demonios, por esta legión de demonios. Y caen desbocados por un despeñadero hacia la muerte. Pregunta, ¿sabían los demonios que esto iba a pasar? Cuando le dijeron al Señor, déjanos ir a ese hato de cerdos. Sabían los demonios que apenas ellos entraran a los cerdos se iban a volver locos y no iban a soportar la carga demoníaca y iban a caer al despeñadero. Yo creo que no. Su propósito era seguir poseyendo un cuerpo, aunque sea el del cuerpo de un cerdo. Entonces, la otra pregunta es, ¿sabía Jesús que iba a pasar esto? La respuesta es sí. De hecho, yo me atrevo a pensar que porque él sabía que iba a pasar eso, es que les dio permiso. Pero lo realmente importante de este hecho de los cerdos es que Cristo ejerció su autoridad no solamente sobre los demonios, sino también sobre los cerdos. Porque como dije, esos cerdos no eran propiedad de los que se creían dueños de los cerdos. Porque toda la tierra le pertenece al Señor. En última instancia es todo de Él. Cuando uno muere y uno tenía casa, tenía auto, tenía propiedades, tenía lo que tuviera, ya no es más tuyo. Entonces, en el fondo, ¿realmente fue tuyo alguna vez? Nunca. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y aunque tú digas, no, pero es que eso lo gané con el sudor de mi frente, ¿de qué estamos hablando? Dios te ha permitido trabajar. Dios te ha permitido esforzarte. Dios te ha dado las fuerzas para hacer todo lo que haces. Y Dios ha tenido de ti misericordia, recompensándote de acuerdo a tu esfuerzo, para que te compres eso. En realidad estos cerdos le pertenecen a Cristo. Entonces, si le pertenecen a Él, y Él dio permiso a esos demonios para que esos cerdos se cayeran muertos por el despeñadero, se ahogaran en las aguas del mar de Galilea, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué el Señor utilizó sus recursos de esa manera? ¿Con qué propósito? ¿Por qué Él no mandó a la muerte cerdos para que simplemente murieran? ¿Para qué entonces? Y para respondernos a esa pregunta, tenemos que mirar el texto y hacernos esta pregunta. ¿Quiénes reaccionaron por la muerte de esos 2000 cerdos? ¿A quiénes le llegó? ¿A quiénes le dolió eso que hizo el Señor? Mira el verso 34.
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Para ellos fueron estos cerdos, para que todos ellos tuvieran el testimonio de Cristo entre ellos. Si Cristo no hubiera hecho esto de los cerdos, el endemoniado habría sido libertado sin ruido. Nadie habría salido a ver lo sucedido. Y no habría sucedido esto de que toda la ciudad salió a su encuentro. Mateo, el evangelista, fíjese una cosa, es el único de los 3 evangelistas que destaca esto. Toda la ciudad. Esa era una región grande, que tenía muchos poblados en esa época y tenía muchos lugares. Y esto de salir es que salieron todos juntos, a una sola voz. Salió toda una muchedumbre de gente del pueblo, de la ciudad, en masa, y fueron a ver dónde estaba este Jesús. Así que eso de que Jesucristo entregó a estos cerdos a la muerte no fue un sacrificio frívolo, porque así como la legión era grande, más grande era el poblado de personas que estaban allí. Miles de personas. Entonces, el Señor utiliza, fíjese bien en esto, el Señor utiliza sus innumerables recursos para llevar a cabo su propósito. Y el propósito del Señor era llamar a que toda esa ciudad viniera a Él, a verle, a tener la oportunidad de decir qué iban a hacer con un Cristo que estaba atravesando por su pueblo, por su tierra ese día. Así que cuando Jesucristo dijo, voy a ir a sanar a 2 endemoniados, en realidad en su mente y corazón tenía 2 endemoniados y tenía una ciudad entera a la cual darle testimonio. Y fíjese que más adelante en el capítulo 10 el Señor les llama a sus discípulos y les da poder y los embiste de poder para sacar fuera demonios también. Así que este segundo principio es, el Señor usa sus recursos para llamar tu vida delante de Él. Y por último y tercer principio, su autoridad demanda una respuesta tuya. Fíjenselo como cierra el versículo 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y toda la ciudad tuvo una reacción frente a Cristo. Y tuvieron una respuesta para Él. Y Mateo, como narrador, es muy preciso en seleccionar sus palabras. Él abre este relato en el versículo 28 diciendo que vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Y cierra el relato diciendo que vinieron a su encuentro toda la ciudad. Los demonios vinieron a su encuentro y se sujetaron a Cristo. La ciudad respondió al llamado de Cristo, vengan a mí y díganme si se van a sujetar a mi autoridad. La respuesta de ellos fue no. Es evidente el esfuerzo de Mateo al relatar esto. Mateo está diciendo, ¿qué vas a hacer tú con esta autoridad de Cristo? ¿Serás como los demonios que supieron sujetarse a la autoridad de Cristo? ¿O será como los habitantes de esa ciudad que estaban tan concentrados en sus actividades, en su día a día, en sus ciudades? Cristo tuvo que sacrificar 2.000 cerdos para que ellos vinieran a verle. Pero una vez que vinieron, no aceptaron la invitación de seguirle. Esa fue la reacción de ellos. Y esta tarde Él dice, te estoy llamando a ti. Tal vez no son cerdos lo que el Señor está usando con tu vida. Pero hay un costo que tú estás pagando. Y ese costo no es otra cosa que el llamado de Cristo a tu vida
es el llamado de atención, es la campana que suena. Vas a acudir delante de mí y me vas a dar respuesta. El Señor demanda una respuesta de sus hijos, de los que le siguen, de los creyentes. Así que hoy hemos visto solamente esto, que el Señor nos muestra su autoridad y que hay tres principios relacionados con la autoridad de Cristo. Esos tres principios son, primero, la autoridad de Cristo demanda obediencia. Segundo principio, Cristo utiliza sus recursos en tu vida para llamarte, para atraerte, para decirte, sígueme. Y tercer principio, su autoridad demanda que tú le respondas. ¿Me seguirás?